Y estamos aquí de vuelta en Buenos Días, Wall Street. Este 7 de octubre se cumplieron 2 años del ataque de Hamas contra Israel, un hecho que desencadenó una guerra que aún hoy sigue dejando consecuencias devastadoras en Gaza y en toda la región. Y en medio de los debates sobre planes de paz, lo que sería esa paz, acusaciones de crímenes de guerra y promesas de reconstrucción, las voces que analizan el conflicto desde una perspectiva crítica son, por supuesto, fundamentales para poder entender lo que realmente está en juego. Hoy por eso nos acompaña Natalia Pettinari, licenciada en Relaciones Internacionales y especializada en política internacional, que ha seguido de cerca este impacto humanitario del conflicto y no ha dudado en denunciar lo que considera un genocidio contra el pueblo palestino. Con ella vamos a analizar qué ha pasado en estos 2 años, el papel de la comunidad internacional y los escenarios que se abren para Gaza y la región tras el reciente anuncio de paz en la Franja de Gaza por parte del presidente Donald Trump. Natalia, buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí en Comercio TV. Hola, ¿qué tal, Vanessa? Buenos días. Un placer estar charlando con ustedes. Claro, Igualmente. un gusto, te saluda Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo te Alejandro. va? Un gusto. Gracias, muy bien, feliz, contento de que estés acá con nosotros y mira que esta situación que hemos estado pues recordando, ¿verdad? Porque justamente hace 2 días estábamos hablando de que se cumplía ese aniversario, entonces ahorita hay algo que está ahí como de moda, ese genocidio. En tus publicaciones has señalado que Israel ha estado cometiendo genocidio contra los palestinos, pero ¿cómo se justifica o cómo lo haces ese término con este conflicto y qué respaldo se está encontrando en lo que es el derecho internacional para poder hablar así? No, yo lo digo, digamos, pero con todo el fundamento del derecho internacional. Yo no es que agarro y digo genocidio. La situación es sumamente crítica. Hace 15 días atrás, una comisión especializada de Naciones Unidas dijo que lo que está ocurriendo en Gaza tiene 4 de las 5 características que tiene que tener un caso para ser llamado genocidio. Entonces, yo todo lo que digo siempre basado en el derecho internacional. La Corte Penal Internacional tiene un caso sobre Netanyahu, sobre Galián, el exministro de Defensa, sobre 3 miembros de Hamas. Pesan sobre ellos una orden de captura en cuestiones relacionadas con crímenes de guerra. Y también después la Corte Internacional de Justicia, perteneciente a Naciones Unidas. Digamos, hay que diferenciar esto. La Corte Penal Internacional juzga a las personas con poder dentro del Estado que cometen algún crimen de lesa humanidad o distintos tipos de delitos. Genocidio uno de ellos. Y ahí sobre la Corte Penal, bueno, es quien emite una orden de captura hacia Netanyahu, Galián y 3 miembros de Hamas en este sentido. Y después está la Corte Internacional de Justicia, que forma parte de Naciones Unidas y que juzga a los estados. Y ahí es cuando Sudáfrica, cuando empieza todo esto, Sudáfrica dice, pare, acá está pasando un genocidio. Entonces Sudáfrica presenta el caso ante la Corte y también hablan de que hay características suficientes para creer que hay un genocidio, digamos, hay una hambruna inducida, un nivel de destrucción, digamos, más del 90% de las casas, los edificios, todas las construcciones han sido destruidas y también más del 90% de la población se ha ido al menos. O sea, hablan y el que no se fue porque no puede físicamente, ¿no? Está internado o está impedido físicamente, pero el 90% de la población se traslada para el norte o para el sur. De acuerdo con Israel decía, bueno, vamos a bombardear el sur, vayan todos para el norte, vamos a bombardear el norte, vayan todos para el sur, ¿no? También, bueno, hay una intención manifiesta porque miembros del mismo gobierno han dicho, miembros que forman parte del gabinete de Netanyahu, han hablado de exterminar al pueblo judío y lo han dicho explícitamente, como también crear un complejo en Gaza, y le construyeron un cerco total donde la población gazatí, 1.300.000, 1.400.000 personas, no pueden ir a ningún lado, ¿no? Entonces la situación, digamos, yo creo que sí, los organismos internacionales lo dicen y yo creo que sí, que hay elementos suficientes para considerar que esto es un genocidio.
Claro. Y Natalia, hablamos ya de 2 años de guerra, Gaza viviendo una catástrofe que es humanitaria, lo comentabas, desplazamientos masivos, destrucción de lo que es la infraestructura como tal de esta zona, crisis de alimentos, higiene y salud. ¿Qué acciones de Israel, Natalia, consideras que son las más devastadoras para esta población civil? Y cómo también tú estás viendo esa legitimidad estratégica que se ha tomado frente a este costo humano. Digamos, yo creo que la política de seguridad de Israel está atada a la población civil. Entonces, cuando su política de seguridad perjudica a la sociedad civil, digamos, y no realmente a Hamas, las cifras son escalofriantes porque ya se habla de 66.000, 70.000 personas muertas y Israel aduce siempre que, bueno, que eran miembros de Hamas y no, es como medio imposible que tanta cantidad de personas lo sea, y la devastación es enorme, no solamente sobre la población civil, donde la mayoría de los que mueren mujeres, niños, ancianos. El hospital de Gaza, ahora cuando dijeron váyanse todos de Ciudad de Gaza, que es la capital donde más población había, desde el hospital dijeron, nosotros no nos vamos a ningún lado, ¿dónde vamos a ir? Tenemos gente internada, niños, bebés en incubadora, ¿dónde vamos a ir? Después se tuvieron que ir o gran parte se fue y quedó la población hospitalaria abandonada. La muerte se habla de al menos 2.500 integrantes humanitarios, digamos, de Naciones Unidas, Médicos Sin Fronteras, gran cantidad ha habido gran cantidad de muertos de este tipo de personas. Y bueno, lo cierto es que los números son escalofriantes en ese sentido. Se habla más de 170.000 heridos. Yo a mí lo que más me preocupa de todo esto son los niños, ¿no? El futuro de un niño vivir una guerra desde tan chiquito, vivir esta crueldad desde tan chiquito, ¿no? Y yo veo como una falta de humanidad desde Israel, desde el gobierno de Israel, hacia la ciudadanía palestina, ¿no? Se ve ahora en las negociaciones, ni siquiera los incluyen en las negociaciones de paz. Así que creo que, bueno, la hambruna, el desplazamiento interno, la hambruna, la crisis humanitaria, que la crisis humanitaria frenó, pero hasta por ahí nomás, porque salió el mundo a decir, bueno, paren un poco porque la situación no puede seguir así y frenaron un poco, pero ahora, por ejemplo, que hay como un inminente acuerdo, lo primero que salió a decir Naciones Unidas, por favor, déjennos entrar con todo lo que tenemos, digamos, para que la gente coma, ¿no? Porque hay, al día de hoy, desnutrición, ¿no? Y es una desnutrición completamente adrede, ¿no? Netanyahu usa el hambre como arma de guerra, eso ya es un delito tremendo, tremendo. Para un niño peor, a mí los chicos me hiela la sangre pensar en un niño teniendo esa infancia. Sí, definitivamente, Natalia, es una situación muy terrible que se vive. La hemos estado viendo a través de las cámaras Sí. de las noticias y es difícil. Pero esa narrativa y los medios donde Israel están insistiendo que actúan en defensa propia, realmente, Claro. ¿qué rol están jugando en esa narrativa de moldear la preocupación internacional de este conflicto? Israel sí aduce la defensa propia, ¿no? Y que eso le da la legitimidad para defenderse, que en realidad está bien en sí, dentro del derecho internacional está el derecho a la legítima defensa, pero esto ya es digamos, o sea, por un lado tenemos Israel, que habla de la legítima defensa, y por el otro lado Hamas, que apoya la solidaridad global y regional. ¿No? Con esos dos discursos, a ver, Israel yo creo que es el que, y está acostumbrado, ¿no? al lobby israelí, ¿no? Y a su causa, y nosotros ya hemos vivido alrededor del mundo un montón de masacres y fuimos perseguidos, y acá está la paradoja más grande de todas que tiene que ver con el holocausto, ¿no?
porque la Convención para la Prevención de los Delitos de genocidio nace en 1948, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, y para que no ocurra en el mundo lo que ocurre, que no vuelva a ocurrir un genocidio en el mundo, ¿no? Y es la paradoja de que el gobierno de Israel está actuando de esta misma manera con otro pueblo, que es el pueblo palestino. Y yo creo que, digamos, la gravedad del discurso tiene que ver que desde altas esferas del poder promueven, no sé si se acuerdan ustedes el video de Donald Trump, porque además, bueno, esa es otra cosa, el apoyo de Estados Unidos, pero ¿se acuerdan el video de Donald Trump con desarrollos inmobiliarios hecho con inteligencia artificial? Y estaban tomando daiquiri y no sé qué en las playas de Gaza con mega edificios, megas avenidas y palmeras. Todo dorado. Eso fue todo dorado, eso y comiendo comida gazatí. Para mí eso fue, digamos, ni siquiera tienen la capacidad de darse cuenta que eso está mal, o es una provocación adrede tan grande, y el pueblo palestino, porque una de las cosas que se conoció es que, y lo han dicho también miembros del gobierno, que están hablando con países vecinos para que los gazatíes se vayan, ¿no? Un éxodo, nosotros no los obligamos, pero si se quieren ir de Gaza, nosotros le damos las garantías para que se vayan tranquilos, es más, arreglamos con países vecinos para que se vayan a estos países vecinos. Es una locura, lo dicen abiertamente, ¿no? Por eso los organismos internacionales, y yo siempre lo digo desde los organismos internacionales, el derecho internacional, las pruebas, ¿no? Que hay características suficientes para pensar que esto es un genocidio. Se trata de blindar con su discurso Israel y con sus aliados, Estados Unidos el principal, ¿no? Pero, y Europa, bueno, también tiene mucho que ver, ¿no? Esta responsabilidad internacional, porque ¿no? También esta presión internacional de Israel, ahora antes de que empiece la Asamblea Anual de Naciones Unidas, el lunes, el día antes, 10 estados, 10 países salieron a reconocer a Palestina como Estado. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto el discurso de Israel está llegando cuando la realidad es mucho más que elocuente? Natalia, aquí lo interesante es que si recordamos, el Holocausto fue hace 80 años y aunque parecería que está muy lejos en la historia, en realidad no lo está. Entonces, es como ver que la historia se vuelve a repetir y aquí, pues, tú dijiste algo clave 2 veces, de hecho, duele son los niños, porque es permitir que esos niños crezcan pensando que este tipo de guerra es lo normal. Es algo que debería ser asimilado, aceptado y que es parte de la historia como tal, cuando en realidad 80 años después debería ser diferente, ¿no? Y ahora te quiero preguntar acerca de lo que es la responsabilidad internacional. En este escenario, háblame un poco más de los papeles que han tenido Estados Unidos y Europa. ¿Crees que pudieron entonces haber detenido lo que llamas un genocidio o que han actuado incluso más como cómplices, no tanto por acción, sino por omisión? Sí, sí, por acción y omisión. Alemania le vende armas a Israel, Estados Unidos también, y la presión, la fuerza de Estados Unidos, ¿no? Con Europa apoyando es muy fuerte. Ahora, la paradoja que se dio cuando estos 10 estados, está Canadá también, pero mayormente europeos, está Francia, entre estos está Reino Unido. Y es muy paradójico porque Reino Unido, con la declaración de Balfour en 1919, reconoce que los israelíes necesitan, ellos pedían una tierra para crear un Estado, entonces se lo reconocen y es el inicio del conflicto. Y desde ahí hasta esta parte siempre el Reino Unido apoyó al Estado de Israel. Siempre, ¿no? Del mismo nivel que de Estados Unidos, sin restricciones y mirando para el costado cuando tienen que mirar. Entonces, yo creo que Europa, Estados Unidos tienen muchísima responsabilidad en esto. Y también mucha responsabilidad, o no sé si responsabilidad, pero apareció Tony Blair, el primer ministro británico, ex primer ministro británico, a proponer estos 20 puntos que Trump ahora lleva a cabo, ¿no? Y que está negociando. Y Tony Blair
ya estuvo primero ayudó a George W. Bush cuando era presidente en el 2003, cuando invade Irak Estados Unidos buscando las armas de destrucción masiva, que en realidad lo que querían era terminar con el gobierno de Saddam Hussein. Entonces buscaban terminar con este gobierno buscando armas de destrucción masiva. ¿Qué es lo que pasa en ese sentido? Bueno, nunca estuvieron las armas de destrucción masiva. Y después, otra de las cosas es que Tony Blair dirigió en Gaza entre el 2007 y el 2015, fue enviado internacional, digamos, cuidando el gobierno y la administración de Franja de Gaza, gobernada por Hamás, entre 2007 y 2015. Y tuvo un papel bastante deplorable, respondiendo a intereses de Israel y no escuchando realmente a los palestinos. Entonces es visto muy críticamente y ahora quiere formar parte, ¿no?, junto con Donald Trump, de este grupo que está ahí controlando la paz. Entonces es todo medio Israel sin el apoyo, o sea, Occidente necesita a Israel porque está en el medio de Oriente, ¿no? Entonces de ahí, ¿no?, con el apoyo de Israel, ¿no?, como un país, si se quiere, occidental dentro del Medio Oriente, es un lugar estratégico. Entonces, con eso ya, ¿no?, con esa ventaja que Israel tiene estratégica, ¿no?, Netanyahu la verdad que está haciendo lo que quiere. Está haciendo lo que quiere. Bueno, Natalia, volviendo un poquito a lo que has estado explicando antes sobre esa responsabilidad de Netanyahu, ¿cuál es la responsabilidad ahora de los líderes de Hamás que también están utilizando a la población como escudos humanos? Ellos han recibido millones, pero igual tampoco han visto avances por parte de ellos. Bueno, el papel de Hamás es tremendo, sin dudas. La población civil palestina es rehén de Hamás. Entonces, lo que pasa que Hamás no le queda otra que aceptar esta negociación porque la presión internacional es muy grande y tampoco pueden seguir luchando mucho más. O sea, es como el contexto se está dando para que firmen la paz y bueno, el tema acá está en que Hamás no está vencido, ¿no? Netanyahu no puede decir, firmamos la paz, vencimos a Hamás. Y es muy difícil vencer a estas células terroristas porque una sola persona te hace un atentado. O sea, es muy difícil destruir a los grupos terroristas, ¿no? Porque se manejan así en células. Entonces, yo creo que Hamás está actuando porque no le queda otra, ¿no? La presión es muy grande, esto no se puede sostener bajo ninguna circunstancia. La población civil palestina está en un momento tremendo, ¿no? Ese es el gran tema en estas negociaciones, ¿no? Porque han dejado de lado, a Hamás no se lo incluye para la paz que viene, ¿no? El tema es quién gobernará Gaza, y bueno, no se incluye a Hamás, y lo más grave es que tampoco se incluye a Cisjordania, que es la otra parte de Palestina, que bueno, está Mahmoud Abbas, que fue electo democráticamente como Hamás, lo pongo entre comillas porque tendría que haber habido elecciones, no hubo. Es muy complicado. ¿Quién representa a la sociedad civil palestina? Ese es el tema en las próximas negociaciones, que ha sido el pueblo completamente dejado de lado, ¿no? Entonces, es muy difícil, ¿no?, lograr una paz donde haya realmente garantías. Jamás, y además todo esto, lo que ha ocurrido, no hace más que fomentar. Imagínate un nene chiquito que creció bombardeado por el ejército israelí. Es muy difícil, ¿cómo perdona que le mataron a toda su familia? ¿Cómo perdona? Y a Hamás también. Yo lo veo como una paz muy frágil, muy frágil. Qué fuerte, Natalia. Y ahora con eso que estás diciendo, sabemos que Donald Trump el día de ayer hizo anuncios de paz, ¿no? Habló de lo que es la presión internacional también que se está sintiendo. Hablo también ahora del aniversario que fue recientemente, de 2 años, el 7 de octubre. ¿Qué escenario realmente ves tú para Gaza, Natalia? ¿Ves que ese sea ese acuerdo de paz que se logre, que están en lo que es etapa primera? ¿Crees que sea un camino ya hacia la reconstrucción de esta zona, un mayor reconocimiento internacional para incluso lo que es Gaza, el pueblo de Palestina? ¿O crees que seguiremos viendo prolongación en ese conflicto?
pero simplemente bajo nuevas formas. Sí, digamos, o sea, pueden pasar tres cosas. Una reconstrucción con condiciones reales, o sea, es muy difícil, pero que la población retorne a sus hogares, que haya justicia, que haya presión internacional para que haya realmente una reconstrucción de Franja de Gaza, pero con el pueblo palestino adentro. Después puede haber como un reconocimiento diplomático y un alivio parcial, si hay como mesas internacionales, ¿no? Que pongan condiciones, que pongan recursos y más o menos controlen la situación, ¿no? Reconocimiento y alivio parcial. Esa es la segunda opción. Y después hay una tercera opción, que es como una paz de baja intensidad, ¿no? Que es el cese de la guerra, pero que perpetúe la dependencia y el control externo y la fragmentación dentro de Franja de Gaza. O sea, la comunidad internacional tiene un papel muy grande en exigir garantías reales para los palestinos de derecho a la vivienda, de fondos verificables de reconstrucción del enclave, de acceso a la ayuda humanitaria irrestricta, de que se paguen por los crímenes, ¿no? Que pague tanto Hamás, pero jamás, ¿no? Como grupo terrorista, no la sociedad palestina. Y también que pague Israel, ¿no? Son dos sociedades, es como muy difícil porque yo me veo del lado de una madre que vino Hamás y raptó a mi hijo, mató a mi familia, es muy difícil perdonar, pero lo que hay que hacer acá es diferenciar al pueblo, ¿no? Son tanto víctimas los 1.200, 1.300 israelíes que fueron atacados por el grupo terrorista, como también la población civil palestina. En el medio están los gobiernos, en el medio está el grupo terrorista Hamas y en el medio está Netanyahu y su gabinete, ¿no? Entonces hay que diferenciar eso muy bien. Yo igual lo veo difícil por el contexto, ¿no? Por el contexto. Imagínense que está acorralado. Fíjense lo que pasó con Greta Thunberg y los casi 50 barcos que fueron. ¿Qué pasó? Israel dice, está todo cercado Franja de Gaza. Entonces Israel, una de las cosas que dice, no, acá estamos en una guerra, yo no dejo pasar a nadie, invocando el derecho internacional a la guerra, estado de excepción, por acá no pasa ningún barco. ¿Y qué dicen Greta y todos los activistas? Y dicen, pero nosotros invocamos el derecho internacional humanitario. Hay gente que está muriendo de hambre, le llevamos comida, abran un paso humanitario. Miren, no tenemos armas, estamos desarmados. Entonces chocan dos derechos internacionales, el humanitario y el de guerra, y finalmente, ¿cuál predomina? El del más fuerte, el del que tiene la fuerza real. Entonces, es muy difícil, ¿no? Yo creo que todo es complejo, ¿no? En este caso entre Israel, Hamás y Palestina. Y con ello, Natalia, específicamente hablando ya de ese conflicto, y me gusta que pusiste este ejemplo de lo que es el derecho dentro de la guerra como el derecho humanitario, porque exactamente, o sea, estamos hablando de que es momento de que se pueda levantar a Palestina, que se libere a Palestina, pero ¿cómo se puede lograr esto de forma internacional si hoy en día más bien se está negociando con Hamás, ¿no? Porque sabemos que el pueblo palestino está en este momento pues totalmente siendo, dependiendo de lo que es Hamás, o sea, Hamás controla lo que es Palestina. ¿Cómo poder lograr esto que tú estás hablando, ¿no? De poder incluso que se restituya a Palestina lo que ha sido, no solamente en 2 años, sino bajo varios años, que ha vivido pues situaciones y totalmente inhumanas también. ¿Cómo dirías tú? ¿Cómo podría ser en este Sí, caso una no, lo veo intervención completo. correcta? Uh-huh. Claro, tendría que haber una intervención y una fuerte presión internacional, pero fíjense que la ha habido y es muy difícil, ¿no? Cuando la fuerza, el real poder, ¿no? En relaciones internacionales es se llama el realismo, ¿no? Como una de las teorías, cuando el poder real, el poder físico, quien tiene las armas es realmente quien tiene el poder de decisión y absolutamente de todo. Yo creo y también Israel cuando tiene ese discurso,
por un lado busca redención internacional y qué sé yo, y después por atrás asentamientos y no busca la paz, busca los colonos que están en Cisjordania, están cada vez más en territorio cisjordano. Entonces, por un lado hay el discurso de, bueno, sí, los palestinos, pero no se incluyen en las negociaciones, no quieren reconocer un Estado palestino, y lo que hace a propósito Israel es confundir a Hamás con el pueblo palestino. Entonces los pone a los dos dentro del mismo discurso, y vos no podés poner a los dos dentro del mismo discurso, bajo ninguna circunstancia. Entonces, y también una de las cosas que pasaba, que antes de que esto ocurra, del 2007, que jamás gana el poder, donde la gente lo vota, pero tampoco una de las cosas que pasa, que es muy difícil, sí, es como un Estado fallido, ¿no? Una construcción de Palestina de Estado le están pidiendo cuando están los territorios completamente divididos y no tienen, en cierta manera, como para dónde... Le falta el territorio y la definición de su territorio, y encima le piden que tenga las instituciones democráticas lo suficientemente estables como para poder tener un gobierno. Entonces es muy difícil si no se lo ayuda, ¿no? Y por ahí, con el poder de Israel, muchos vecinos por ahí miran para el costado también, ¿no? Donald Trump en el 2017, con los acuerdos de Abraham, logró acercar mucho a Israel a los países vecinos. Entonces también, bueno, yo lo veo complejo porque son fuerzas muy desiguales, muy desiguales. Entonces, bueno, siempre el más débil pierde. El sistema internacional es así, nos guste o no, es la ley del más fuerte. Y queda demostrado con estas cosas, ¿no? Más allá de las grandes presiones internacionales, porque el gobierno de Francia, Emmanuel Macron, está bien, lo dicen por ahí como de la boca para afuera y después hacen otras. Por atrás le venden armas, ¿no? También se ve la hipocresía de los países y el doble discurso. El tema es que a todos les conviene, a Occidente les conviene tener a Israel en ese lugar estratégico. Y a Natalia y a Hamás en ese caso, ¿no? ¿Quiénes son los que proveen las armas para ellos? Porque con todo lo que está pasando, todo lo que ha sido esos ataques en Gaza, vemos a un Hamás que pues se mantiene resiliente, que se ha mostrado fuerte, y por algo hoy en día se está negociando para que pueda haber liberación de lo que sabemos son prisioneros ya por 2 años. Cuéntanos un poquito más incluso darle un poquito de contexto, por favor, a la audiencia acerca de cómo Hamás ha logrado mantener pues esta fuerza incluso dentro de esta zona que está en guerra. Bueno, Irán, principal proveedor, ¿no? Muchos hablan del eje del mal, ¿no? Irán y parte de Hamás, que se encuentra en Líbano, que está arriba, y fue tejiendo una red bastante importante, ¿no? Con Qatar también ahí. Ahora comenzaron a salir como ciertos informes diciendo, bueno, Netanyahu sabía de esto y también era parte, ¿no? Como por atrás, lo dejó crecer, ¿no? Lo dejó crecer Israel. Pero Hamás es un grupo que, bueno, está en contra de Occidente, Hamás se forma en contra de lo que, bueno, son en contra de dos modelos, ¿no? Viene Donald Trump a hablar de, bueno, Occidente es la prioridad, nosotros somos parte de Occidente, acá en Argentina también nuestro presidente, es como, son dos modelos, ¿no? Y que buscan diferenciarse. Lo cierto es que, bueno, Hamás se fue haciendo muy fuerte en el último tiempo, ¿no? Principalmente con el apoyo de Irán, como te digo. Trump está logrando desarticular un poco, o eso creemos, o eso parece, ¿no? El poder de fuego de estos países. Pero bueno, es como el islamismo y es otro mundo el que plantean que está, ¿no? En contra de los derechos fundamentales y de la base de Occidente, cuando, bueno, es también como un doble discurso desde Occidente también. Excelente. Ahora, Natalia, ya la última pregunta para ir cerrando esta conversación. Bueno,
¿Cuál realmente verías tú que es el propósito de que la CPI acuse, en este caso, a Netanyahu, también a Gallant, a Dave, de crímenes de guerra, si sabemos pues que muy probablemente no habrán consecuencias reales? No hacen lo mismo los líderes de Hamas y ambos a la final terminan impune bajo estructuras que los protegen o negociaciones. Bueno, lo que pasa es que la Corte Penal Internacional no tiene no tiene una corte, es los estados que forman parte de la Corte Penal Internacional, la policía de esos estados. Por ejemplo, Argentina forma parte de la Corte Penal Internacional. Si Netanyahu viene a Argentina, no, bajo las leyes lo tiene que detener, pero la misma Corte Penal no tiene Vladimir Putin también tiene una orden de captura por crímenes de guerra de la Corte Penal Internacional, pero a Estados Unidos pudo ir. ¿Por qué? Justamente porque Estados Unidos, Israel, son países que no forman parte de la Corte Penal Internacional. Entonces, la Corte Penal misma tiene sus limitaciones en ese sentido. Yo creo que hay causas suficientes para acusar a Netanyahu, a Galián, a Hamas también, por supuesto, pero lo veo difícil en ese sentido. Como te decía recién, ¿no? Como les decía, estamos en un mundo donde en las relaciones internacionales es el poder del más fuerte, es la ley del más fuerte. No hay un gobierno supranacional, ¿no? Y Naciones Unidas intenta hacerlo, pero con la libertad de cada estado de tener el gobierno que pueda, en realidad. Entonces yo lo veo como son los estados los que construyen este sistema y bueno, el más poderoso es y con el apoyo, no solo si sos el más poderoso, ¿no? Pero Israel con el apoyo de los más poderosos, es probable que logre, o Netanyahu en sí, quedar impune. Netanyahu tiene acusaciones dentro de su propio gobierno. Netanyahu, si le cae su gobierno dentro de Israel, va preso por cuestiones de corrupción y cuestiones ajenas a la guerra de Franja de Gaza, ¿no? Se le suma esto. Entonces él se tiene que sostener también y tiene que lograr la paz para lograr calmarse, o sea, o calmar dentro de su propio territorio los disgustos que hay hacia él, ¿no? Y ahora como que se está en una situación excepcional, entonces logra mantenerse. Pero yo lo veo complicado, lo veo difícil, ¿no? Es difícil la justicia internacional, la justicia global. Y Sí, yo creo que esto, Natalia, podríamos incluso, más una pregunta, yo creo que la pregunta que muchos se hacen a nivel mundial, ¿es este un conflicto entre Israel y Hamas, un enfrentamiento religioso o fundamentalmente político? Porque creo que también muchos ojos se han hecho hacia un lado propiamente con esa pregunta, ¿no? Incluso pensando, esa es una guerra que tiene muchos años atrás, que incluso tiene pues historia bíblica y que al parecer nunca va a terminar, pero la respuesta a la pregunta sería hasta dónde va a llegar ese conflicto y con ese acuerdo de paz del cual se está trabajando en este momento, nos gustaría incluso, Natalia, que nos acompañases el día lunes para poder conversar un poco más. Sabemos que ese acuerdo de paz está en primera etapa, pero posiblemente sepamos algo ya para el día lunes y podamos conversarlo un poco más o propiamente la próxima semana. Sí, sí, hablan de que el lunes se podrían llegar a entregar los rehenes, ¿no? Hay 20, se presume que son 20 vivos, en total 48, 20 vivos, ¿no? Y sí sería algo histórico. Y también a Netanyahu no le va a quedar otra que retroceder ahí. Vamos a ver cómo reacciona. Eso también va a ser interesante de ver. Cómo reaccionan, porque imagínense, ustedes se acuerdan, ahora me acuerdo, pero ¿se acuerdan que estaban realizándose las negociaciones en Qatar e Israel bombardea la cúpula de los negociadores de Hamas, ¿no? La verdad me parece increíble que se pueda llegar a este momento porque es la primera vez que Hamas acepta una paz de este tipo. Yo creo que las posibilidades como que son altas, ahora hay que ver, me parece, ¿no? El después. Yo la veo como una paz muy frágil por esas cuestiones, ¿no? Políticas, ideológicas, religiosas, son muchas cosas que se juntan. Pero vamos a ver cómo reacciona el gobierno de Netanyahu y vamos a ver, yo quiero ver el mundo y la presión internacional, si hay presión suficiente como para pedir por favor al pueblo palestino que esté representado, aunque sea por Cisjordania, por Mahmoud Abbas, pero que el pueblo esté representado, no por Hamas, obviamente,
pero sí que esté representado por algún negociador que pueda, ¿no? ser la voz de un plan a largo plazo, un plan de reconstrucción, que es lo que necesita Gaza, porque está completamente devastada. No, sí, cuente conmigo el lunes. Muchas gracias, te lo agradecemos y sí, queremos ver esa parte de solución que comience a tomar frutos y propiamente con esos primeros rehenes que se estarán intercambiando y veremos el día lunes cuando nos podamos volver a reunir. Esperemos que haya paz. Y Así que que- mañana Trump, no sé, que ganará el Nobel de la Paz. Yo estoy muy pendiente de qué pasará con el Nobel. Él se autopostuló ahí muy confiado. Bueno, Natalia, lo cierto es que ese es un tema que vamos a poder conversar la próxima semana, así que gracias por estar aquí con nosotros, por lo que has conversado y también pues por aceptar una próxima visita aquí en Comercio TV. Esta es tu nueva casa. Cada vez que tengas algo que sientas decir acerca de lo que está pasando en este momento en Gaza, como incluso a nivel geopolítico, sabemos que con tu experiencia puedes sumar bastante aquí a la conversación, al programa, al canal. Así que con esto, hasta la próxima semana, Natalia. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, un placer. Igualmente. Igualmente, saludos. Y con esto vamos entonces, audiencia, a una corta pausa comercial. Al regresar, más informaciones, más compañías. No se mueva.